Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a iniciar nuestro servicio de adoración y para eso les pido que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses,
capítulo 3, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 17. La Iglesia Cristiana de Aragón los saluda y espera que todos se encuentren bien en este inicio de año, hermanos, después de un año difícil, complicado. Y aquí estamos por la gracia y por la misericordia de Dios. Vamos a dar lectura en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En este inicio de año, todos tenemos muy buenos deseos. Pero en esta parte de nuestra vida, en la vida plena de nuestro Señor Jesucristo, una vida de la cual, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, no sabíamos cómo vivíamos, pero Dios nos dio vida en Cristo, perdonando todos nuestros pecados. Dios, por medio de su palabra, nos recuerda cómo vivíamos, cómo vivimos ahora y qué debemos corregir, cómo debemos vivir una verdadera vida cristiana con la ayuda y la misericordia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta mañana agradecemos la vida que tú nos prestas, porque no siendo dignos ni merecedores, Señor, tu gracia y tu misericordia la vemos día con día. Muchos familiares han padecido esta pandemia, Señor. Muchos en la actualidad están enfermos. Familiares, amigos, vecinos, Señor. Pero ¿qué es lo peor de todo esto? Que hay muchos que no te conocen y están en el lecho de la muerte. Ten misericordia de ellos, Señor, así como lo has tenido de nosotros. Y no permitas que nos apartemos, Señor. Que nada sea pretexto para que nosotros podamos apartarnos de tu mano y podamos, aún viendo los riesgos que hay en esta vida, Señor, en este momento,
estemos tentándote, Señor. Bendice este servicio, bendice a todos nuestros hermanos que hacen posible esta transmisión, Señor, también. Y te damos gracias porque podemos ver la luz de un nuevo día. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanza. Uno de mis textos favoritos que me enseñó mi querida madre es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no existe alguna póliza que otorgue tan tremenda seguridad. Solo nuestro Padre fiel y poderoso lo puede ofrecer. Para las personas que no son hijos de este Padre fiel, este nuevo año que inicia les pinta lleno de incertidumbre, lleno de temores, de angustia y de aflicción. Pero los que somos hijos de Dios podemos avanzar seguros, teniendo la certeza que Él va a nuestro lado, sustentándonos con su gran poder. Así que cantemos de la gran fidelidad de nuestro Padre, Señor de todo lo creado. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento
Señor, es tu fidelidad. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Bien, hermanos, como cada primer domingo de mes se lleva a cabo el memorial de la Cena del Señor. Como todos sabemos, por cuestiones de la pandemia no nos hemos podido reunir y por lo tanto no hemos llevado a cabo el memorial de la Cena del Señor como debe de ser. Pero no por eso queremos dejar de recordarlo, y para eso vamos a dar lectura a la palabra de Dios en 1 Corintios 11, del 23 al 32. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11, del 23 al 32. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan
y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por Él. Esto es lo que nos manda el Señor, lo que debemos de hacer para participar del memorial de la Cena del Señor. Y también lo que no debemos hacer con la Cena del Señor. La palabra de Dios es clara. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, te damos gracias, porque tú nos permites tener presente tu palabra. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Y qué es lo que no debemos de hacer? Tu palabra está llena de promesas, de bendiciones, pero también nos muestra y nos enseña la consecuencia del apartarnos, de desobedecer, de vivir como nosotros quiéramos, Señor. No permita, Señor, que la actual situación nos aparte de ti. Nuevamente lo menciono, Señor, porque impeda la desilusión en nuestros hermanos, en muchos, la desesperación. Pero tú eres grande y en misericordia, Señor. Fortalécenos y permite que vengamos a tu palabra para seguir conociendo tus promesas y que podamos vivir día a día confiados en que tú nos sostienes de tu mano. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanzas y después de este bloque de alabanzas, la predicación de esta mañana nos las comparte nuestro hermano Luis Pérez. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su sé que su gracia sigue igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Jesús, fuerte
presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De todo lo que soy
Hermanos, buenos días. Hoy es el primer domingo del año 2021 y el Señor nos da la oportunidad de volvernos a congregar como iglesia de manera virtual para poder escuchar su palabra. Estamos agradecidos con el Señor porque a pesar de las tribulaciones y angustias que hemos vivido en este año que acaba de terminar 2020, el Señor nos da la oportunidad de llegar a este año 2021, pero mis hermanos, la angustia, la tristeza, la tribulación no termina porque seguimos con la pandemia y debemos de estarnos guardando, como dicen nuestras autoridades. Y bien, mis hermanos, muchos de las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo viven aterradas y angustiadas a causa de la enfermedad. Y esto es porque no tienen ninguna esperanza en quien cimentar su vida. Yo espero que cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, que mora Cristo en nuestro corazón, estemos firmes en la fe que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar morada celestial para nosotros. Sabemos ahora que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del trono de la majestad de las alturas, intercediendo por nosotros. Y dice la Escritura que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Mis hermanos, si quiero hoy hablar acerca de esta esperanza, de la firmeza de esta esperanza que el Señor nos ha dado, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una redención eterna. Y bien, mis hermanos, la vez pasada hablamos acerca del capítulo 9 del libro de los Hebreos. Y vimos que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas, decía el autor, no se pueden ahora hablar en detalle. Y en la primera parte del tabernáculo entran los sumos sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero solamente en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hablamos acerca del tabernáculo terrenal, de la temporalidad de ese tabernáculo. Pero ahora el texto que vamos a estudiar es a partir del versículo 11 al 15. Y nuestro texto dice así: pero estando ya presente Cristo por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a orar, mis hermanos. Nuestro Dios y Padre, cuántas gracias te damos, mi Dios, porque nos permites reunirnos para escuchar tu palabra. Mi Dios, te rogamos que tú bendigas este tiempo, Padre, que tu palabra nos aliente, nos quebrante, Señor, nos ilumine y sobre todo nos cimiente en la fe que tú has depositado en nuestros corazones. Bendito seas y gracias, Padre, que sea bendición el escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús,
nuestro Señor Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, el título de nuestra predicación es que Cristo nos da eterna redención. Y Cristo nos da eterna redención por su sacerdocio en el tabernáculo perfecto. Cristo nos da eterna redención por su ofrecimiento y Cristo nos da eterna redención porque es mediador de un nuevo y mejor pacto. En estos versículos el autor empieza su exposición de las funciones sacerdotales de nuestro Señor Jesucristo y nos demuestra cómo ha cumplido a la perfección el sentido espiritual que había detrás de las expiaciones practicadas bajo el antiguo pacto para darnos eterna redención. Mis hermanos, Cristo nos da eterna redención por su sacerdocio en el tabernáculo perfecto. Pero estando ya presente Cristo, dice nuestro texto, sumo sacerdote de los bienes venideros. Aquí el autor establece que sus lectores tienen el privilegio de vivir en el tiempo venidero, la era mesiánica, estando ya presente Cristo. El prometido Rey ya ha llegado, está presente, ya ha aparecido. Y el autor introduce a Jesús como Cristo para demostrar que Él es el Mesías, aquel cuya venida el pueblo de Israel estaba esperando, y declara que la llegada de Cristo ya ha tenido lugar como sumo sacerdote de los bienes venideros. Y estos bienes venideros corresponden a la eterna redención. Los bienes venideros es una frase que se conecta con salvar a los que lo esperan. La mayoría de las versiones de la Biblia dicen bienes que han venido. Ambas expresiones se refieren a los bienes del nuevo pacto. Solo es una cuestión de perspectiva, ya que desde el punto de vista del sistema levítico, las realidades de la redención eran venideras, mientras que desde el punto de vista de quienes están en la era cristiana, las realidades de la redención han llegado, han venido, porque Cristo ya ha completado su obra. Mis hermanos, si nos paráramos a pensar en cuáles son estos bienes, seguramente acabaríamos con una lista muy larga. Empezaríamos con nuestra aceptación por Dios, nuestro derecho de entrada en su misma presencia por medio de la oración y el disfrute de una comunión con Dios. Hemos sido plenamente justificados por el sacrificio de Cristo. Saber que nuestros pecados han sido perdonados nos trae el alivio de una conciencia limpia. Dios nos proporciona la paz que sobrepasa todo entendimiento. Somos herederos de las promesas acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Lo que para los judíos solo era una esperanza lejana, para nosotros hoy en día es una realidad. Así es que, mis hermanos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El contraste entre los dos tabernáculos es muy marcado. Nos muestra al autor la superioridad del tabernáculo en el que sirve Cristo, nuestro sumo sacerdote. Porque este tabernáculo no está hecho de manos, es decir, no es visible, no es local y destructible. No es construido por hombres ni de materiales terrenales como el tabernáculo judío. Tampoco es de esta creación, porque no vino de las manos creadoras de Dios, como los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuál es este tabernáculo? Mis hermanos, no puede ser otro sino el modelo visto por Moisés en el monte, aquel verdadero santuario de Dios, más allá de los cielos, donde Jesús, el Hijo de Dios, ha entrado como nuestro sumo sacerdote. El Señor Jesucristo en la ascensión traspasó los cielos y entró en el verdadero lugar santísimo, la verdadera morada de Dios en los lugares celestiales. Y esto ya lo habíamos visto.
En Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice el autor. En Hebreos 8, versículos 1 y 2, dice que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y que sirve en el santuario, el verdadero tabernáculo, establecido por el Señor, no por el hombre. Y más adelante en nuestro texto, en Hebreos 9:24, dice: porque Cristo no entró en un santuario hecho por el hombre, que era solo una copia del verdadero. Él entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios a favor nuestro. Estos pasajes revelan que el tabernáculo mayor y más perfecto está en el cielo ante la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo entra en el lugar santísimo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Aquí el autor sigue pensando en el día de la expiación, porque menciona las dos clases de sangre ofrecidas en aquel día, como ya lo hemos explicado. El sumo sacerdote que tenía que entrar 2 veces en el lugar santísimo, primero con sangre de becerros para expiar sus propios pecados, luego con sangre de machos cabríos para expiar los pecados del pueblo. Cristo no ha tenido que entrar 2 veces en el santuario terrenal, en el santuario celestial, porque no tiene pecados propios que expiar. Por lo tanto, no hay necesidad de entrar con sangre de becerros. Pero aún para expiar los pecados del pueblo, no entra con sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, como lo dice nuestro texto. Cristo entra en el lugar santísimo con un hecho cumplido, el de su sacrificio expiatorio. Y sobre esta base, Él ejerce su sacerdocio. Esta es la realidad espiritual anticipada en el día de la expiación. Los sacerdotes levitas no tenían que pagar ningún precio personal en el momento de ofrecer sus sacrificios, pero nuestro sumo sacerdote tuvo que pagar el precio de su propia muerte. Los animales ofrecidos sobre el altar eran víctimas involuntarias. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. Por su propia vida, sudó gotas como de sangre. Sufrió torturas indecibles. Dice la Escritura que no puede haber remisión de pecados sin el derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es la muerte. La única esperanza es encontrar el sustituto que sufra la pena capital en nuestro lugar. Con esta finalidad, los hombres ofrecían los sacrificios del antiguo pacto, pero en realidad un animal nunca puede sustituir al ser humano. La única muerte que puede satisfacer la justicia de Dios es la de nuestro sumo sacerdote. Nosotros, como hijos de Dios, ahora vivimos en una mejor época que los santos del Antiguo Testamento, porque tenemos un mejor sacerdote, el cual ha entrado en un mejor tabernáculo, llevando consigo la sangre de un mejor sacrificio, y habiendo ahora obtenido eterna redención a causa de la obra de Cristo en la cruz. Cristo entró en el lugar santísimo una vez para siempre. No tuvo necesidad de entrar y salir como los sacerdotes levitas, ni de repetir el proceso cada año, lo cual indica que el sacrificio de la cruz también ha sido definitivo. No se trata realmente de un símbolo, sino de una realidad, porque realmente su sacrificio expía los pecados. El carácter definitivo de la ascensión de Cristo es la demostración de que Dios ha aceptado su sacrificio como perfecto, definitivo y permanente. La obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sabemos que fue así. Juan
el Evangelio según San Juan en el capítulo 19, versículo 30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Marcos 15, 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ahora, mis hermanos, Hebreos, capítulo 8, versículo 1 nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Esta es la obra de salvación, la obra de redención. Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Su sacrificio ha sido suficiente y aceptable. Fue una vez y para siempre. Y esta frase, una vez para siempre, se repite varias veces en estos capítulos. Es como si el autor se empeñase en hacernos comprender el carácter definitivo de la ofrenda de Cristo. El sacrificio de Jesús vale para todos los tiempos. Ha sido ofrecido una vez para siempre, para darnos entrada permanente a la presencia de Dios. No hay más sacrificio posible. Jesucristo ha pagado el precio, habiendo obtenido eterna redención. De la misma manera que el sumo sacerdote, después de realizar el sacrificio, llevaba la sangre al lugar santísimo, así nuestro Señor tuvo que entrar en el santuario celestial a fin de interceder por nosotros sobre la base de su propia sangre derramada. Aunque completo y perfecto en sí, era necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitado traspasara los cielos y entrara en el lugar santísimo ante Dios con las marcas y evidencias de su sacrificio, a fin de recibir por parte del Padre la plena ratificación de su ofrenda. En aquel momento, Cristo obtuvo nuestra redención. Esta redención, dice el autor, es de carácter eterno, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, que solo tenían un valor temporal y provisional. La cruz es de valor permanente, su efecto dura para siempre. La palabra eterna indica que el valor de la cruz trasciende el tiempo y el espacio, es decir, no solo es de vigencia permanente de cara al futuro, sino que sus efectos son de carácter retroactivo. Aunque Cristo se ofreció a sí mismo en la esfera del tiempo y del espacio, ha entrado
con los efectos de su sacrificio en la esfera eterna, en esta esfera donde el Padre ha dado su aprobación y por lo tanto el sacrificio es eterno, cubre todos los tiempos. En Hebreos 5:9 veíamos que Jesús es el autor de eterna salvación. La salvación que nos ofrece no es tal que hoy la tenemos y mañana la perdemos. La salvación es eterna, es una redención eterna. Y la palabra redención tiene la misma raíz que aquella otra palabra que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. El rescate es el precio pagado. La redención es la consecuencia del pago. La idea aquí es que con su sangre nuestro sacerdote ha pagado el precio completo y necesario para nuestra total y definitiva liberación. No hay más que pagar. Él, Cristo, lo ha pagado todo. El precio ha sido pagado una vez para siempre. Éramos antes esclavos del pecado, del diablo y de la muerte. Ahora somos libres. Él ha roto nuestras cadenas para siempre. Cristo nos da eterna redención por su ofrecimiento. Y por su ofrecimiento limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuevamente nos encontramos con unos versículos que señalan el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, entre los efectos limitados y superficiales de los sacrificios levitas, y los efectos definitivos y profundos del sacrificio de Cristo. Pero ahora el autor nos remite a otra ceremonia del Antiguo Testamento, el rito de purificación de los inmundos. Los primeros lectores conocían bien aquel rito, por lo cual el autor no necesita darles mayores explicaciones. Nosotros, en cambio, necesitamos familiarizarnos con él antes de poder entender bien nuestro texto. En el antiguo pacto había varias situaciones en las que el hombre era considerado inmundo. Tal vez la más conocida de ellas era el contacto con un difunto o un animal muerto. Cualquiera que tocare un cadáver o que estuviese en la misma habitación con él quedaba inmundo durante 7 días. Debía pasar 7 días en cuarentena religiosa, en los cuales no podían acercarse al tabernáculo ni participar en el culto. Al tercer día de su contaminación debía someterse a los ritos de purificación. De no hacerlo así, sería considerado inmundo para siempre y cortado de la congregación de Israel. De hecho, los ritos de purificación no eran ajenos a los días de la expiación. Por los escritos de Maimónides, sabemos que al menos con el paso de los siglos llegó a haber una estrecha vinculación entre ellos. La purificación ceremonial llegó a ser requisito para el sumo sacerdote antes de la realización de los sacrificios expiatorios. Maimónides dice que durante los 7 días anteriores al día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que apartarse de la congregación, encerrándose en el templo a fin de no contaminarse con el mundo. Al tercer día y al séptimo debía someterse a los ritos de purificación prescritos en Números capítulo 19. Solo así podía ejercer sus funciones sacerdotales y hacer expiación por los pecados del pueblo. Nuestro texto combina elementos asociados con el día de la expiación porque menciona la sangre de los toros y de los machos cabríos, con otros procedentes de los ritos de purificación, las cenizas de la becerra. Esto parece confirmar lo que dice Maimónides, aun cuando no hay asociación
explícita en las Escrituras, la práctica levítica llegó a relacionar los ritos de purificación con los preparativos para el día de la expiación. Aquellos ritos tenían que ver con la inmundicia ritual, no con la culpa moral. Pretendían quitar la impureza ceremonial, no los pecados. Y consistía en lo siguiente: una becerra alazana era sacrificada. El sacrificio debía realizarse fuera del campamento. Esto lo pueden ver ustedes en Números capítulo 19. No lo podía ofrecer el sumo sacerdote porque aquel que lo realizaba quedaba inmundo durante un día. Por lo tanto, siempre lo realizaba otro sacerdote. En primer lugar, degollaba la becerra, llevaba la sangre al tabernáculo y rociaba con ella la parte delantera del mismo 7 veces. Luego se quemaba la becerra por completo, su cuerpo y su carne y su sangre con su estiércol, arrojando sobre ella mientras ardía madera de cedro, hisopo y escarlata en medio del fuego. Una vez acabada el holocausto, el sacerdote debía recoger las cenizas y guardarlas en un recipiente. Eran guardadas hasta que se hubiesen agotado, porque siempre tenía que haber en Israel la provisión de estas cenizas. Entonces la persona inmunda tenía que comparecer ante el sacerdote al tercer y séptimo días de su periodo de inmundicia, para ser rociada con agua mezclada con las cenizas de la becerra alazana. Solo después de los 7 días cesaba el tiempo de su inmundicia y podía volver a integrarse en la comunión de Israel y acercarse al tabernáculo. Nuestro versículo sintetiza la solución ritual que Dios provee para los dos problemas: el contacto con la muerte, solucionado mediante las cenizas de la becerra, y el contacto con el pecado, solucionado mediante los sacrificios expiatorios. Pero aquellos ritos solamente podían proporcionar una purificación simbólica y superficial. En palabras del autor, santifican para la purificación de la carne. El verdadero problema del ser humano no es superficial ni ceremonial, sino interno y trascendente. El antiguo pacto solo podía proporcionar una solución a nivel simbólico, a la espera de la auténtica solución obrada por nuestro Señor Jesucristo. Si el verdadero problema era el pecado humano, con sus consecuencias de muerte y separación de la presencia de Dios, la verdadera solución tenía que consistir en hacer perfecto al pecador, destruir el imperio de la muerte y forjar un camino de acceso a Dios. Estas soluciones estaban simbolizadas por los sacrificios expiatorios, los ritos de purificación y la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo como representante del pueblo. Pero el sistema levítico nunca podía traer una solución real para la condición humana. Solo podían proveer un camino por el cual se mantenía y se restauraba la comunión con Dios a nivel exterior, simbólico y ceremonial. Pero no podían quitar el pecado, ni librar de la muerte, ni dar acceso a la presencia de Dios. El principal punto de contraste entre los sacrificios levitas y el de Jesús es que aquellos podían proporcionar una purificación externa de la carne, mientras el sacrificio de Jesucristo limpia nuestras conciencias. Lo que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer. Este contraste queda remarcado por una frase típica de Hebreos: cuanto más, dice nuestro texto. Si el sacrificio de animales puede conceder la limpieza ceremonial, cuanto más nos dará el sacrificio del Hijo de Dios. Ahora necesitamos una verdadera limpieza de la conciencia, no una mera purificación simbólica. Nuestra contaminación no consiste en el contacto con algún cadáver, sino que nosotros mismos estábamos muertos espiritualmente.
Dice el libro de los Efesios en el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Podemos tener buenas intenciones, esforzarnos en vivir recta y honradamente, dedicarnos a la caridad y hacer muchas cosas admirables. Pero nada de lo que podíamos hacer puede compensar nuestra podredumbre interna. Ninguna obra nuestra puede neutralizar la maldad que nos mueve íntimamente. La tristeza de esta realidad es que todo lo que hacemos en la carne participa de nuestra corrupción interior. La muerte no puede producir vida, ni la corrupción santidad. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué esperanza hay para los que se encuentran en esta condición? Pues hay la inmensa esperanza expuesta en este versículo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestra única esperanza está en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que este sacrificio nos limpia de verdad, no solo en lo superficial, sino en el corazón y la conciencia. El autor dice que Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha. Es una frase que ya hemos visto en Hebreos 7:26, con una sola diferencia. Ahí se aplicaba a Cristo en su capacidad de sumo sacerdote, ahora en la de ser la víctima sacrificada. El Señor Jesucristo es inmaculado en sus dos funciones, tanto como sacerdote y como sacrificio. En el caso de los sacrificios levitas, se exigía que el animal fuese sin mancha, no tener ningún defecto físico. En el nuevo pacto, esta frase referida a Jesús señala su perfección moral y espiritual. Nadie pudo acusarle de pecado. En todo cumplió la voluntad del Padre. No hubo contaminación moral en él. Nunca hubo maldad, ni hubo engaño en su boca. Porque el sacrificio, para que el sacrificio sea válido para nuestra limpieza moral, la víctima tiene que ser moralmente pura. Jesucristo es el único ser humano que ha reunido esta condición. Se ofreció sin mancha a Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como lo dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Él se ofreció a sí mismo, no fue ofrecido por otro. Es cierto que el Padre le envió, pero las autoridades judías y romanas fueron los autores legales y materiales de su muerte. Él mismo puso su vida, su sacrificio fue voluntario y como tal fue un acto consciente, racional y predeterminado, en contraste con los animales del sistema levítico, porque eran víctimas involuntarias, irracionales e inconscientes. La ofrenda de Jesucristo fue un sacrificio espiritual, dice el texto, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Esta frase es notoriamente difícil en cuanto a su significado exacto. El debate en torno a su interpretación se centra en la definición exacta del espíritu del que el autor está hablando. ¿Se trata del espíritu humano de Jesús o del Espíritu Santo? De acuerdo a lo que estaba en la mente del autor, al emplear esta frase, diríamos que lo más probable es que la referencia sea al Espíritu de Cristo mismo. Y esto por varias razones. Esta interpretación enlaza con las palabras de Cristo en la cruz. Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. En segundo lugar, el texto griego omite el artículo delante de la palabra espíritu, lo cual, según los expertos, favorece esta interpretación. Literalmente el texto dice, el cual mediante espíritu eterno se ofreció a sí mismo, lo cual viene a significar el cual mediante su propio espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Sin embargo, no podemos establecer una distinción clara. El Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio terrenal, siempre vivió bajo la dirección e impulsos del Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu en la Virgen María. Fue bautizado en el Espíritu al salir de las aguas del Jordán. Bajo la dirección del Espíritu se dirigió al desierto para afrontar las tentaciones del diablo. Fue en el poder del Espíritu como realizó sus señales y milagros. El texto que eligió para su primera predicación no fue otro sino los primeros versículos de Isaías 42. El Espíritu del Señor está sobre mí. En todo, el Señor Jesucristo fue sostenido y dirigido por el Espíritu Santo. Sin embargo, es más sencillo entender nuestra frase como referencia al propio Espíritu de Jesús. El autor está diciendo que el sacrificio de Jesús implicó la entrega no solo de su cuerpo, sino de su espíritu. El espíritu por el cual Cristo se ofreció es eterno, no conoce los límites del tiempo y del espacio, por lo tanto el sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo es eterno, es en su valor, infinito en su eficacia e ilimitado en su extensión. No tenemos que buscar nuevos sacrificios cada vez que caemos en pecado o cada vez que deseamos entrar a la presencia de Dios. Quiere decir que en la providencia de Dios, nuestra relación con Él queda garantizada para toda la eternidad por este único sacrificio. El sacrificio de Cristo es inmaculado, voluntario, espiritual y eterno. Es aquel sacrificio eficaz que necesitamos para ser verdaderamente purificados ante Dios a nivel de nuestra conciencia. Lo que impide nuestra comunión con Dios no es una contaminación ceremonial, es algo muchísimo más serio. Es la triste realidad de nuestra naturaleza corrompida por el pecado. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento pudo quitar este problema. En cambio, Juan el Bautista nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O Juan el Evangelista nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Finalmente no es cuestión de entender, sino de creer lo que Dios dice. Y lo que nos dice aquí es que a los que creen en Cristo, a los que creen en Él, Jesucristo por su sacrificio les limpia las conciencias de obras muertas. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está con tu conciencia delante de Dios? ¿Está limpia? ¿Te sabes justificado ante Dios y por lo tanto sabes que tienes acceso a su presencia? ¿O te sientes sucio e indigno y te quedas fuera del tabernáculo sin atreverte a entrar en el lugar santísimo? Si hay algo de este último sentimiento en ti, posiblemente se deba a una de estas causas. Una posibilidad es que nunca hayas sido rociado por la sangre de Cristo y por lo tanto aún seas inmundo. Si es así, clama al Señor Jesucristo, pidiéndole que sea tu sumo sacerdote y te purifique mediante su sacrificio. Dobla delante de Dios tus rodillas y pide oportuno socorro. Otra posibilidad es que habiendo creído para salvación, hayas caído nuevamente en alguna situación de pecado, la cual te ha distanciado del Señor. La solución está en la primera epístola del apóstol Juan: confesar nuestros pecados y recibir nuevamente la seguridad de parte de Dios de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Recordemos la naturaleza eterna de su sacrificio. Ciertamente Él se ofreció una sola vez para siempre.
Pero no se ofreció para limpiarnos solo una vez y nunca más, sino para que pudiéramos tener una fuente perpetua de purificación, porque Cristo está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros. El propósito de nuestra purificación es para que sirvamos al Dios vivo. Y este es un tema frecuente en el Nuevo Testamento. En Romanos 14, versículo 9, el apóstol Pablo dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor. La consecuencia ineludible de beneficiarnos de su sacrificio y someternos a su señorío, en esto consiste la salvación, en volver a una relación correcta con Dios, en la que Él ejerce su señorío y nosotros obedecemos su voluntad. En Romanos capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo sostiene que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra conciencia ha sido limpiada por la sangre de Cristo para que sirvamos al Dios vivo. El servicio es el fin. La limpieza es un medio indispensable para alcanzar aquel fin. Pablo dice lo mismo en 2 de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cristo realmente limpia nuestras conciencias para que podamos servir a Dios. El acceso a Dios está abierto, el velo ha sido rasgado, hay entrada a la misma presencia de Dios. Tenemos el privilegio de poder servir de verdad, porque nosotros, dice el apóstol Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué llamamiento puede haber más glorioso que este? Dejar atrás las obras muertas al fin de servir al Dios vivo. Para finalizar, mis hermanos, Cristo nos da eterna redención, por eso es mediador de un nuevo pacto. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo hizo vigente el nuevo pacto que Él instituyó cuando celebró la Pascua con sus discípulos. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Cristo llegó a ser el mediador del nuevo pacto. Él está entre Dios y el hombre. Por su muerte Él quita el pecado. Aquellos que son llamados pueden recibir la herencia eterna. Por la obra mediadora de Cristo, los que son eficazmente llamados heredarán la salvación, y esa herencia es eterna. ¿Qué pasa con los santos del Antiguo Testamento? El hecho de que los sacrificios no podían limpiar sus conciencias, ¿quiere decir que no podían ser salvos? De ninguna manera. Antes bien, escuchemos el razonamiento del autor en este versículo. Básicamente establece lo ya mencionado, el carácter retroactivo del sacerdocio de Cristo. Mis hermanos, pero lo podemos entender de esta manera, porque la Biblia de las Américas lo dice así. El versículo 15. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La obra expiatoria de Cristo y su mediación del nuevo pacto sirven también para aquellos que vivían bajo el primer pacto. El texto no dice pecados, sino transgresiones. ¿Cuál es la diferencia? Las transgresiones son pecados. La transgresión es el quebrantamiento de una ley. Por lo tanto, para que un pecado pueda ser considerado una transgresión, tiene que existir una ley
que transgredir. El autor aquí está pensando en personas que están bajo la acusación de la ley, es decir, su afirmación acerca de la remisión de transgresiones por el sacrificio de Jesús tiene como objeto a los creyentes del antiguo pacto. Ya ha quedado establecido que la sangre de Jesús limpia las conciencias de los creyentes que vivimos después de su sacrificio. Pero ahora está diciendo que lo mismo es cierto para los santos del Antiguo Testamento. Ellos también son beneficiarios de los efectos de la cruz. Hay remisión de las transgresiones de los pecados cometidos en desobediencia a la ley de Dios. La razón por la cual el sacrificio de Jesús es retroactivo, ya lo vimos, porque Él se ofreció mediante su Espíritu eterno. Había dimensiones eternas en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual vale para todos los tiempos, pero solo para algunos, los llamados por Dios. Los llamados es una expresión evocadora de muchos de los santos del Antiguo Testamento, empezando con el llamado de Abraham. Desde el principio de la historia de la salvación, Dios ha estado llamando para sí a un pueblo, convocándoles para que salgan de en medio de una sociedad incrédula y vivan para servirle. A los que Dios llama, les promete una herencia. La gran exposición bíblica de esta última idea la encontramos en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. A los que Dios llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, Dios se compromete con los que responden a su llamado y actúa en sus vidas para transformarlos plenamente a la imagen de su amado Hijo, ya que su conformidad a la imagen de Cristo es el propósito que tiene en mente al llamarlos. Siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo, vienen a ser hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué grande bendición tenemos en la obra expiatoria de nuestro sumo sacerdote y sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo expone largamente en Romanos 8, el autor de Hebreos lo sintetiza en nuestro versículo, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para concluir, mis hermanos, este texto nos ha revelado cosas sublimes que tienen que ver con nuestra salvación. Por la misericordia de Dios y con el asombroso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ante estas cosas nos sentimos pequeños, pobres e indignos. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios haya querido entregar a su amado Hijo para ser nuestro sumo sacerdote? Sencillamente debemos expresar nuestra gratitud por el privilegio de vivir momentos en los que los símbolos de antaño han dado paso a las realidades espirituales en Cristo. Debemos ser agradecidos por sabernos los objetos de una redención eterna, que nos da entrada perpetua a la presencia de Dios y poder disfrutar de la gloria de los beneficios espirituales que su sacrificio nos proporciona. Dice la palabra de Dios que por nada debemos de estar afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No vivas angustiado. Mejor vive la vida de Cristo, en la esperanza de esa vida eterna que nos ha dado por medio de su sacrificio en la cruz. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Te damos gracias porque, Padre, en estos tiempos de tribulación y angustia que hemos estado viviendo, la esperanza de la salvación que tú nos has dado es firme y es eficaz.
agradecemos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, porque sabemos que ahora Él está sentado a la diestra del trono de la majestad, mi Dios, que intercede por nosotros. Padre, te damos gracias porque si bien tú ahora, Señor, en tu voluntad, en tus estatutos y tus preceptos y tus deseos, tú nos llamas a tu presencia, sabemos que vamos a estar contigo en la morada celestial. Señor, pero si ahora tú nos dejas es con el propósito de que prediquemos tu evangelio a todas aquellas personas que necesitan escucharlo. Gracias te damos por la bendición que hoy nos das. Bendice a nuestra iglesia como lo has hecho hasta ahora. Y ya nos permitirás el tiempo en el cual nos podamos reunir todos para podernos abrazar, para podernos animar. Y Señor, para dar testimonio como iglesia de que tú moras en nuestros corazones. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. El eclipse el sol hasta opacar, la más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad,
y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré en su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la vid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor, y oígalo el averno lleno de pavor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Gracias a Dios por su palabra. Y en esta mañana vamos a orar y a dar gracias a Dios por las ofrendas. Y para eso les quiero pedir si abrimos nuestra palabra en el libro de Nehemías. Y vamos a dar lectura en dos partes del libro de Nehemías. En el capítulo 9, versículo 38 y capítulo 10, del versículo 28 al versículo 33. La palabra de Dios dice de esta manera, hermanos. Nehemías 9, 38. Y Nehemías 10, del 28 al 33. Versículo 38 del capítulo 9. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Versículo 28. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras para cumplir con la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y entendimiento y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercadería y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos, en ese día ni en otro día santificado, y en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Nos impusimos además la obligación de continuar cada año con la tercera parte de un ciclo para la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los sábados, las nuevas lunas, las festividades, para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. ¿Qué vemos en esta parte de la palabra de Dios? Lo que hacía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, dice el versículo 38, hacemos fiel promesa y la escribimos. Y todos la firmaban. De la misma manera, el pueblo de Dios, todos dicen, lo hacían, todos los que tenían comprensión y discernimiento, para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres grande y misericordioso y no nos abandonas. A pesar de la situación por la que están atravesando muchos hermanos, de los cuales tienen negocios y por cuestiones nuevamente de esta pandemia, Señor, tienen que cerrar. Muchos hermanos que en sus trabajos también los están descansando. Y muchos que están trabajando exponiendo, Señor, al virus que impera en el ambiente. Ten misericordia de todos ellos, Señor, y suple sus necesidades conforme a tu misericordia. Y los que pueden ofrendar, Señor, gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque tú eres el que nos mantienes y nos sostienes en el hueco de tu mano. Te agradecemos, bendito Padre, porque tú hasta aquí nos has guardado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos,
Para hacer sus ofrendas, en sus pantallas va a aparecer el número de cuenta, de banco y el banco donde lo pueden hacer. Gracias, hermanos, por sus ofrendas, para que podamos seguir adelante con el ministerio de compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Oscar, que es el que nos ayuda mucho en la elaboración de estas transmisiones por medio del internet. Gracias a Dios por su vida y por la de su esposa también. Y próximamente les hemos de dar las fechas de reanudación de los estudios, del grupo de oración, y estén pendientes. Por medio también de las redes sociales les haremos llegar. Pues bien, hermanos, para finalizar nuestro servicio de adoración de esta mañana, vamos a despedirnos en oración para dar gracias a Dios. Te damos gracias, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, porque por tu gracia y por tu misericordia nuevamente, Señor, sabemos que estamos aquí. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos de Iglesia Cristiana Aragón y por la vida de todos aquellos que nos pueden ver. Te agradecemos, Señor, por nuestros hermanos que han compartido predicaciones a lo largo de este año, y tú los conoces, no quisiera mencionarlos para que no me falte alguno. Nuestros hermanos que también durante el año estuvieron al frente de los estudios, nuestras hermanas, los hermanos al frente de los servicios, y en general por toda la Iglesia Cristiana Aragón, Señor, te damos las gracias. Sabemos que hay desesperación en algunos, tal vez algunos hasta en depresión están, en enfermedad. Te pido por la hermana Leticia Rodríguez, Señor, que se está recuperando. También te pedimos por nuestra hermana Berta, nuestro hermano Aurelio, que tengas misericordia de ellos y los fortalezcas. Te pido por la vida de mi esposa Rocío Ramos, Señor, que tú la guardes, la fortalezcas y la restablezcas de su salud. Y Señor, te pedimos también dentro de tu misericordia que tú visites y permitas que esté a cuentas contigo el Señor Eduardo Salazar, las personas Maggie y su esposo que están con problemas de salud por cuestiones de COVID, Señor. Guárdalos y fortalécelos, Señor. Y Padre, te agradecemos nuevamente porque tú permites que estemos en este inicio de año y que podamos estar atentos a las indicaciones que el gobierno nos da en cuestiones de la pandemia, Señor. Te damos gracias por esta mañana y que todo, Señor, lo que te hayamos pedido sea hecho conforme a tu bendita y santa voluntad. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde.